porque la salud sexual y reproductiva educa en los centros educativos, ¿no? Les voy a contar un caso porque es sumamente importante hablar de salud sexual y reproductiva. A ver, las compañeras de Cusco, ¿ustedes hablan con sus hijas de salud sexual? ¿De si ya tienen relaciones? ¿Hablan? A ver, tradúceles, mami. Valentina, a ver, por favor. Iluminación falta. Que la señorita que está con Mana, a ver, mami. No conversan, o sea, todavía hay un tabú. ¿Y saben por qué les pregunto? En Mazamari. ¿Qué vez le da vergüenza? Y ya Valentina. Tampoco en los colegios. Dice que no es necesario porque ya enseñan del colegio. Ella cree que en el colegio le enseñan. Ya, siéntate. En Mazamari sucedió un caso de una pequeña que entraba a primero de media y tenía 14 años. Entonces, esta niña que entraba a primero de media en la escuelita, en su comunidad, nunca le habían hablado que uno tenía pene, que tenía vagina y que cuando tenía relaciones se podía embarazar. No sabía que era una relación. Cuando entra a la secundaria, el profesor empieza a hablar, como tienen varios profesores, uno de los profesores empieza a hablar de los órganos sexuales, ¿no? Y la chiquita presta atención y los chicos empiezan a preguntar, ¿no? Y que nadie te debe tocar porque es de relaciones y te embarazas. Entonces la chiquita empieza a pensar y llega a su casa de 14 años y le dice mamá, y la chiquita le pregunta al profesor, y si alguien te hace eso, a eso es violación, ¿no? Y la chiquita va donde su mamá y le dice, mamá, mi papá me viola. No, si mi papá me viola desde que yo estaba en el jardín. Cuando yo estaba en el jardín, mi papá me viola, porque el profesor y la mamá le lleva al médico legista, el papá la violaba desde los 5 años hasta por el ano. Y la chiquita no sabía cuán importante es que tenemos que hablar con nuestras hijas, tenemos que conversar con nuestras hijas y con nuestros hijos también, porque pueden ser violados los niños y nosotros ni sabemos. Entonces fue el trámite todo, la Merced hicimos incidencia, el hombre está en cadena perpetua, y ahí es donde yo siempre he defendido y he dicho, y me he dedicado a dar en la escuela, no solamente a los jóvenes, niñas, niños, sino también a los padres. Cuán importante es este tema, ¿no? Cuán importante es que los jóvenes se protejan. Miren, acá tenemos este rotafolio, donde habla el derecho a la sexualidad, el derecho a explorar la propia sexualidad sin miedo y sin vergüenza, no tener vergüenza, el derecho a expresar la sexualidad, no si uno es de LGTBI o de donde sea, tiene que demostrar y decir. Y queremos niñas no madres, ¿no? O sea, no queremos un embarazo de una pequeña, de una niña, que también hemos hecho nosotras campañas, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de salud sexual y reproductiva, hablamos de métodos, de cómo protegernos, ¿no? Miren, acá por ejemplo hablan de los órganos. El varón tiene el pene, la mujer la vagina, entonces les empiezan a hablar en los colegios, a educar, por eso se llama educación, salud sexual y reproductiva, cómo protegerse, cómo cuidarse. Disculpa que te interrumpa, ¿podría ponerse más allá la compañera para poder visualizar todas, solamente la de adelante, visualizan los que estamos acá? Ya, compañera, gracias. Los métodos ya voy a buscar. Acá está, listo. Entonces, compañeras, es sumamente importante tocar estos temas, ¿no? Hablar de los métodos. ¿Qué métodos existen? Es sumamente importante tocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el condón no solamente te va a proteger de un embarazo, sino también de una enfermedad de transmisión sexual. En la selva, y en cualquier parte, creo, no solamente en la selva, ¿no? Hablar de salud sexual es normal. Yo me desplazo, me voy a la comunidad, el jefe me recibe, ya llegó los condones, llama a la comunidad, ¿no?
porque siempre vamos. Ahí puedes hablar del pene, yo llevo mi pene de madera, le pongo el condón, y todos ahí, ¿no? Pero en una comunidad quechua o aymara es muy difícil, es muy difícil. Entonces, porque todavía existe tabús, ¿no? Algunos a veces con sus hijos, bueno, yo con mis hijos me bromeo desde chiquito, desde los 11 años yo le doy condón a mi hijo. Entonces ella se cuida, pero a veces es difícil, ¿no? Conversar con las hijas, cuando es una comunidad incluso, pucha, ¿qué vas a llevar un pene? Me matan, ¿no? Entonces es eso. Le voy a dar a Alison para que lean los métodos anticonceptivos y por qué es sumamente importante tomar estos métodos. Son más comunes, son los métodos de barrera y los métodos de hormonas que tienen hormonales. Dentro de los métodos de barrera tenemos lo que es el condón, tenemos lo que es el implante intrauterino, también tenemos lo que el condón femenino, ¿no? No sé si acá han escuchado el condón femenino, ¿han escuchado, cierto? Pero ¿alguien? Ahora sí existe el condón femenino, ¿no? Antes decíamos solamente el condón masculino, pero ahora también hay el femenino. Aparte de eso, también podemos acá ver lo que es el dispositivo intrauterino, que es el DIU, ¿no? Que va dentro, ¿no? de la mujer. Y también algo de que debemos de saber esto es de que tenemos que empezar a romper los mitos sobre todos estos métodos anticonceptivos, porque en nuestras comunidades aún van a existir los mitos de que el condón no sirve, o de que incluso también pensamientos de los hombres de que pues el condón los hace menos hombres, y creo que es algo que realmente a ellos los puede, como decir, son sus ideas de ellos, ¿no? Pero a nosotras como mujeres nos perjudica, y no solamente porque tal vez no queramos tener un embarazo no deseado, ¿no? Pero sería como que decir, a nosotros nos perjudica más porque también estamos más propensas a tener infecciones de transmisión sexual, ¿no? Conocemos, por ejemplo, lo que es el VIH, no solamente esas infecciones, sino también infecciones por vías urinarias. Y cabe resaltar que en el Perú hay el 25% de las mujeres que por lo menos en su vida han tenido una infección urinaria. Entonces, puede ser mujeres adolescentes, mujeres mayores de edad. Para las transmisiones sexuales no hay una edad límite, ¿no? Cualquier mujer puede contraer esas infecciones. Informe al MINSA, ¿no? Luego al Estado y luego también a la CEDAW, ¿no? ¿Por qué se ha incrementado el embarazo en menores de edad? Pero ¿qué hacemos nosotras? Mira, por eso he querido mostrarles este videíto, porque nosotras fortalecemos a las mamás. Y cuando vienen las mamás, vienen con sus hijas también. Entonces les decimos, a ver, un ratito, compañeras, ahorita termino. Les decimos cuán importante es capacitar y fortalecer a la mamá o al papá, porque a veces le decimos, mira, lo que hacemos nosotras en la selva, así como táctica, nos llevamos regalitos para las jóvenes, cuadernitos, así nos pedimos donación y les decimos, vengan con sus hijas, les vamos a dar su mochilita, su cuadernito, ahorita vienen. Entonces les damos el taller a la mamá y las chiquitas están escuchando. Hay que tener estrategias de cómo, si tú en una comunidad quieres llegar a ellas, conversar con las mamás, y así, mira, nosotros hacemos ya los talleres y después se te acerca la mamá. Mi hijita ya tiene relación, entonces te empieza a contar. Otra señora no sabe qué, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Cuántos hijos tienes? 5. 30 años con 5. ¿Por qué no te cuidas? Mi esposo es evangelista, no quiero. Y mensual le ponemos la ampolla y el marido no sabe, porque ella flaquita, sin dientes, y con un bebé cargado y todos los chiquitos, y ella lo crían. Entonces ese machismo, ¿no? Y que lo pintan como la iglesia, que Dios dice que la mujer se ha hecho para parir. Entonces ahí tenemos que hablar solamente con ella y tratar de brindarle el asesoramiento y que se ponga su ampolla, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también estrategias de cómo llegamos a las comunidades. Gracias, chicas, un fuerte voto de aplauso para Alison. Gracias, Alison, te quiero mucho, hija. Luego pasamos a
hermana María Soluco con su juventud, que también tiene su ponencia.